Buen día, jóvenes. En la parte de la hoja electrónica vamos a bajar el ejercicio de estadística. Hemos descargado, lo abrimos y bueno, este ejercicio va a ir con funciones, las cuales debemos de utilizar. Algunas ya las vimos en clase y otras son nuevas. Una vez abierto el archivo, hay que darle a habilitar edición porque de lo contrario no nos va a dejar trabajar. Bueno, aquí hay un conjunto de datos, ¿sí?, que van de A1 a J20. Como vimos en la clase anterior, estableciendo el rango para lo que eran carreras, aquí vamos a establecer el rango de nuestros datos. Vamos a sombrear de A1 hasta J20. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a oprimir la tecla de Shift. Vamos a oprimir una vez, sin soltar la tecla de Shift, una vez la tecla de Fin. Y vamos a oprimir sin soltar Shift, flecha a la derecha y flecha Shift, perdón, Fin, y flecha hacia abajo. Ahora soltamos Shift y ya tenemos sombreado el rango. Vamos a oprimir el botón derecho del que les comento del teclado, si no, pues ya el botón derecho del mouse. Nos vamos a ir a la opción de definir nombre, le vamos a dar Enter y le vamos a dar el nombre de datos a este rango, que como pueden ver aquí abajo dice que es de A1 hasta J20 y tiene los símbolos de pesos, que quiere decir que son celdas absolutas. Le doy a aceptar y ya una vez establecido este rango, vamos a ver cuántos datos son los que voy a analizar. Para eso vamos a utilizar una función que se llama contar nada más. ¿Cómo la vamos a establecer? Signo de igual, escribimos la palabra contar, abrimos paréntesis y le vamos a dar el nombre del rango que se llama datos. Y como pueden ustedes observar, aparece en mi listado. Cierro paréntesis, doy enter y vean que me aparece el número 200. Entonces quiere decir que hay 200 datos en este conjunto de datos. Ahora quiero saber cuál es mi valor máximo de este conjunto de datos. Pues vamos a utilizar una función que se llama max. Y vamos a establecerla igual, la palabra max, que puede ser mayúsculas o minúsculas, cualquiera de las dos es válida. Abrimos paréntesis y vamos a escribir la palabra datos o el rango datos. Y vean cómo se ilumina o se selecciona todos los datos. Cerramos y esta función me va a permitir, sin tener que estar visualizando cada dato, cuál es el dato más alto. Entonces voy a dar enter y vean que el dato más alto fue de 57.481. Y ahora quiero saber cuál es el valor mínimo de este conjunto de datos. Entonces voy a dar igual, min, que es mínimo, abro paréntesis, vuelvo a escribir el nombre del rango, que son datos, cierro el paréntesis y le doy enter. Y me dice que el valor más pequeño es 3.
como estamos hablando un poco de estadísticas, eh, la estadística nos dice que podemos dividir nuestros datos en cinco clases, ¿sí? Y generalmente va de 5 a 10. Para este ejercicio, bueno, vamos a utilizar 5 rangos y hay una fórmula que se llama intervalo de clase. El intervalo de clase no es otra cosa más que una formulita que ahorita les voy a poner en el notepad, que es intervalo de clase. Es igual, abro paréntesis, valor máximo menos valor mínimo entre el rango, ¿sí? Si ustedes pueden observar, acabo de meter un paréntesis, porque si yo no pongo ese paréntesis, el valor mínimo lo va a dividir entre el rango y después ese resultado le va a hacer la resta del valor máximo menos el resultado que obtuvimos. Entonces, aquí, para que primero haga la resta, tuve que poner el paréntesis. Ahora vamos a plantearlo en Excel. Y el intervalo de clase perdón, es igual al valor mínimo, abrimos el paréntesis, pero el valor máximo que está en N2. Y recuerden, conforme vamos estableciendo nuestras fórmulas, se van coloreando menos M3, cierro el paréntesis y divido entre el valor que esté como rango en M, y ahí ya tengo establecida mi fórmula para el intervalo de clases. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Doy enter y me dice que la distancia entre el valor mínimo, digo, entre el límite inferior y el límite superior va a ser de 11,495,80. Bien, para establecer esa agrupación de datos, lo que voy a utilizar aquí, ¿sí? Es el límite inferior, establecer mi límite inferior, que no es otra cosa más que el valor mínimo, que es lo que se encuentra en la celda M3. Le doy enter. Y para el límite superior, pues lo que voy a hacer es a este valor le voy a sumar 11,495,80 para obtener mis 4 límites inferiores que me hacen falta. ¿Y cómo lo voy a lograr? Me pongo en la posición de P2, voy a sombrear 4 renglones oprimiendo Shift y flecha hacia abajo y voy a utilizar una opción que se llama rellenar. Voy a oprimir Alt o de inicio, GE, ¿sí? Y voy a buscar la opción que se llama series y dice serie de relleno. Ahí le voy a dar S
y me va a aparecer este cuadro de diálogo, donde me dice que voy a llenar por columnas de forma lineal, y lo más interesante es que le puedo decir de cuánto debo de llenar o de incrementar estos límites. Y en este caso vamos a utilizar este valor de 11,495,80. Entonces aquí voy a escribir 11,495,80. Y le voy a dar a aceptar. No hay nada que mover. Columnas, lineal y el incremento. Y le doy a aceptar. Y en este momento ya tengo todos mis límites inferiores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A este valor que tengo aquí, le voy a quitar una unidad al último número de la derecha. En este caso es 11,497 punto. Si le voy a quitar una unidad al último número de la derecha, quedaría 0,7. Le doy enter. Misma cosa, le voy a restar 1 de este límite inferior aquí. Entonces quedaría 22,993 punto. Y el último número de la derecha es 0,6. Entonces quedaría como 0,5. Misma cosa, 34,489,3. Siguiente, 45,985,3. Digo, 0,1, perdón. Y el último límite superior de ese último rango sería 57,480. Hasta ahí. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores, tenemos que sacar algo que se llama frecuencia acumulada. Y esa frecuencia acumulada la vamos a obtener con la función de contar sí. Y recordamos, la función es igual contar punto sí. Abrimos el paréntesis. ¿Y cuál es el nombre del rango? Pues el datos. Me pide el criterio con una coma, perdón, un punto y coma, porque para mi computadora con la que estoy trabajando maneja punto y coma. A lo mejor en la de ustedes será una coma. Y el criterio, recordemos que el criterio tenemos que abrir comillas, y aquí le voy a dar la instrucción para que cuente. Le voy a decir que va a ser todo lo que sea menor o igual a mi límite superior de ese rango, que es 11,497,7. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que hay 193 datos. Ahora, al estar haciendo una frecuencia acumulada, esto va a ir creciendo, de tal suerte que el último rango me tiene que dar 200. Ahora, le voy a decir igual, contar punto sí, abro paréntesis,
y le digo el rango que son datos, punto y coma, y le doy el criterio. Abro comillas, menor, perdón, menor o igual a 22.993.5. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Mismo caso con el siguiente, igual, contar puntos sí, abro paréntesis, escribo el nombre del rango, es datos, punto y coma, y abro comillas, le digo menor o igual a 34.489.3. Cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Siguiente, igual, contar puntos sí, abro paréntesis, escribo el nombre del rango de datos, punto y coma, el criterio, abro comillas, menor o igual a 45.985.1, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y por último, igual, contar punto sí, abro comillas, escribo el nombre del rango, que son datos, punto y coma, el criterio, abro comillas, menor o igual a 57.482. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Y como pueden observar, aquí hay 200. Entonces, a continuación, yo voy a calcular cuántos son los elementos que hay para cada rango. El primero queda exactamente igual, entonces lo único que voy a hacer es decir igual R2 y vean que me sombrea la celda y le doy enter. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener cuántos hay en el siguiente rango? Pues al valor que está en R3 le voy a quitar, resta, el valor de R2, ¿sí? Y le damos enter. Y me dice que hay 5 nada más. Ahora para el siguiente le doy igual al valor de R4, le voy a restar el valor de R3 y le doy enter. Y me dice que solamente hay 1. Al valor de R5 menos el valor de R4, me dice que no hay ningún elemento en el rango de 34.489.4 a 45.985.1. Y por último, igual, R6, le voy a quitar el valor de R5. Le doy enter y me dice que solamente hay 1. ¿Cómo voy a saber que esto está correcto? Simplemente sumo, igual, suma, abro paréntesis, de S2, dos puntos que recordemos que es hasta B6. Perdón, S6, perdón. S6. Cierro el paréntesis y doy enter. Como pueden ver, este valor y este valor son los mismos. Entonces quiere decir que han sido contados todos
los datos que necesitamos. Ahora vamos a hacer una gráfica de pastel con la frecuencia relativa, ¿sí? Y en una página nueva. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos a ir a la opción de insertar y vamos a seleccionar esta opción, que es un gráfico de pastel. Y vamos a utilizar este gráfico circular, ¿sí? Pero estos datos que está graficando no son los que yo quiero graficar. Entonces, me voy a ir a la opción de seleccionar datos, ¿sí? Y voy a eliminar esto que se encuentra sombreado en gris. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí en esta flechita que está a la derecha, le voy a dar un clic y voy a sombrear esta parte, ¿sí? De S2 hasta S6. Abro nuevamente, ¿sí? Y le voy a decir que voy a cambiar las filas de por columnas. No, perdón. Se queda fila y columna. Las series, ¿sí? Es esto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Le doy a aceptar. Y ahí tengo mis 5 series ya graficadas. Ahora voy a mover esto a una sola hoja. Así como está marcada, le voy a decir en esta opción mover gráfico, ¿sí? Y aquí dice objeto en hoja, pero yo lo quiero en una hoja nueva. Le doy un clic aquí donde dice hoja nueva y le voy a poner estadística, no, gráfico pastel, gráfico circular, circular. Le doy a aceptar y vean cómo ya me pasó hacia este otro gráfico. De igual forma, yo puedo cambiar el color. Aquí del lado izquierdo, aquí donde está el mouse, le doy un clic y aquí hay varias opciones de colores, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar la que más les agrade, se sientan cómodos, ¿sí? Para la representación gráfica de la información y que ustedes la puedan analizar. Nos regresamos aquí donde dice hoja 1, ¿sí? Y eso sería todo lo concerniente a esta práctica. Guardamos el archivo y eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, quedo pendiente.